La Ciudad de México. Calles y casas hasta donde nuestra vista alcanza. Ante esta gran mole de asfalto y concreto, es difícil creer que la llamada Gran Tenochtitlan se encontraba sentada en un lago. En mucho, el poderío y esplendor del imperio azteca se debió al eficiente uso y manejo que del agua hicieron sus pobladores. Con la llegada de los españoles y el establecimiento de la colonia, la ciudad empieza a modificarse. A lo largo de los años, diversas obras hidráulicas dieron al lago otra fisonomía, pero se continuaba haciendo uso del mismo. Todavía a finales del siglo pasado existía una amplia red de canales en la ciudad, por los que muchos productos agrícolas llegaban a los mercados por canoa y otras embarcaciones. No es extrañar que fuesen precisamente los canales una de las cosas que más llamaron la atención de los enviados de los hermanos Lumière cuando hace 100 años hicieron las primeras filmaciones aquí. Increíblemente hoy, a más de 500 años, es posible tener una idea del México prehispánico en una de las pocas zonas lacustres que sobreviven en la Ciudad de México, Xochimilco. Considerado por muchos solo como un pintoresco sitio turístico, el lago de Xochimilco es mucho más que eso y se niega a ser absorbido definitivamente por la gran urbe. Sabes, ya no es lo que era antes. Sin duda, en el caso de Xochimilco es cierto, pero aún los 200 kilómetros de canales que lo conforman siguen deparándonos sorpresas. En el origen está el agua. La aparente calma de la superficie contrasta con la lucha por la supervivencia que tiene lugar bajo el agua. También aquí los vegetales son la fuente primaria de alimento. Gracias a la clorofila, las células de algas y plantas acuáticas son capaces de obtener la energía del sol para producir sustancias nutritivas. De ellas dependen un verdadero universo de microorganismos. Los protozoarios ciliados, incansables, constantemente absorben y expulsan agua de la que obtienen bacilos y otras bacterias. Las vorticelas, aunque no se desplazan, con su corona de cilios generan un remolino con el que, cual verdaderas aspiradoras, arrastran el alimento a su interior. Pero los protozoarios a su vez son el alimento principal de animales más grandes, como este nemátodo que busca afanosamente a sus presas. Si de voracidad se trata, son las larvas de diversos insectos y crustáceos los mejores representantes. Arrasan con lo que se les ponga enfrente y entre ellas llegan a verdaderas batallas campales. El acocil, como lo llamaban nuestros antepasados, es un tipo de camarón, pero de agua dulce. De apetito voraz, el acocil es considerado de hábitos carroñeros. Aquí engulle minuciosamente los restos de un pequeño pez. Pero no solo para comer es minucioso. El apareamiento de los acociles puede llevar largas horas. El macho deposita su semen en un receptáculo de la hembra.
Después de la cópula, la hembra expulsa los huevecillos que al pasar por el receptáculo seminal son fecundados. Los huevecillos permanecen en el abdomen de la hembra, quien con movimientos rítmicos hace que se distribuyan homogéneamente y gracias a una sustancia pegajosa se adhieren a su vientre para asegurar su desarrollo. La mayoría de los pequeños acusiles servirá de alimento a otras larvas, pero algunos sobrevivirán y llegarán a la edad reproductiva para volver a iniciar el ciclo. Pero llegar a la edad adulta tampoco le asegura una vejez tranquila. El acusil es el manjar predilecto de este singular habitante de las aguas de Xochimilco, el ajolote. Ajolote, en náhuatl quiere decir monstruo del agua. Es un anfibio del grupo de las salamandras. Las salamandras como esta, al llegar a la edad adulta, desarrollan pulmones y salen al medio terrestre. Solo regresan al agua a depositar sus huevos. Esto no sucede con los ajolotes. Se pasan toda la vida en el agua y obtienen el oxígeno con su collar de branquias. Este comportamiento, ahora conocido como neotenia, provocó muchas confusiones y que el ajolote no fuese considerado una salamandra. Hasta que en 1865 en Francia, algunos ejemplares en cautiverio presentaron la metamorfosis total. Poco después, José María Velasco continuó con éxito las observaciones de los franceses y describió en estos magníficos dibujos que en condiciones de sequía, los ajolotes podían desarrollar pulmones y comportarse como verdaderas salamandras. Pero para describir con palabras al ajolote, nadie como Julio Cortázar. Un rostro inexpresivo, sin otro rasgo que los ojos, dos orificios como cabezas de alfiler, enteramente de un oro transparente, carentes de toda vida, pero mirando, dejándose penetrar por mi mirada que parecía pasar del punto áureo y perderse en un diáfano misterio interior. Fue su quietud lo que me hizo inclinarme fascinado por primera vez a los axolotl. Oscuramente, me pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. Después supe mejor, la contracción de las branquias, el tanteo de las finas patas en las piedras, la repentina natación. Esto me probó que eran capaces de evadirse de ese sopor mineral en que pasaban horas enteras. La reproducción de los ajolotes no es fácil de observar. Aparentemente, el macho deposita en el fondo un espermatóforo que la hembra introduce en su cuerpo para fecundar los huevecillos, mismos que uno a uno deposita entre la vegetación. Poco a poco van desarrollándose dentro de estas cápsulas hasta que salen con características similares a las de sus progenitores para continuar su crecimiento. Para fortuna de los acusiles, los ajolotes también pueden alimentarse de otros animales.
Otra peculiaridad del ajolote es su gran poder de regeneración. Son capaces de hasta producir un nuevo miembro si por alguna razón lo han perdido. Pero no hay ajolote que pueda regenerarse por completo. Y para las culebras acuáticas que abundan en Xochimilco, el ajolote es un preciado bocado. No solo las culebras salen a la superficie, en las riberas de los canales coexisten una buena cantidad de insectos, quienes requieren del lago, ya sea para que en él se desarrollen sus larvas o simplemente para buscar comida. Lo mismo sucede con arácnidos y otros anfibios para los que el agua es vital. Lo más asombroso es que estas riberas son el producto de la mano del hombre. Aprovechando los recursos que estaban a la mano, nuestros antepasados crearon un ingenioso sistema agrícola que proporcionaba una fuente constante de alimento, la chinampa. La chinampa es una isla artificial en la que el vital líquido se encuentra literalmente a tiro de piedra. Y del fondo del lago se obtiene un lodo rico en nutrientes que asegura que la cosecha sea un éxito. Todavía hoy en día es posible ver prácticas prehispánicas para el cuidado y el mantenimiento de la chinampa. Antiguamente, la construcción de una chinampa empezaba por localizar un sitio poco profundo en el que se depositaba más fango. Con tule y otras hierbas se conformaba una capa a la que encima se le ponía más tierra. Posteriormente, se plantaban hileras de aguajotes. El aguajote es un tipo de sauce nativo de México. Sus profundas y amplias raíces conforman una red que permite que la chinampa esté fija y no se desintegre. Su follaje en forma vertical no produce mucha sombra, pero a la vez protege el cultivo de fuertes vientos y granizadas. Además, por si fuese poco, de su madera, resistente a la humedad, se podían construir diferentes artículos de labranza. Con las ramas tiernas se producían canastas e incluso los brotes jóvenes se usaban con fines medicinales, pues poseen propiedades analgésicas similares a las de la aspirina.
El lago no solo proporcionaba a sus pobladores la seguridad de una buena cosecha, también era una fuente permanente de proteínas de origen animal. Todavía hoy, los acosiles se expenden en los mercados de Xochimilco. Ranas y ajolotes preparados en diferentes formas continúan siendo un platillo apreciado por muchos lugareños. Pero llegaron los problemas. El excesivo crecimiento de la ciudad hizo que los manantiales que surtían del vital líquido a Xochimilco casi se agotaran. Algunos aguejotes ahora bordean banquetas como testigos de lo que en un pasado fueron chinampas. El lirio, introducido a principios del siglo, se convirtió en una plaga constante que desecaba los canales. Proliferaron los roedores nocivos en las zonas de cultivo. Prueba de ello es que no es extraño encontrar serpientes de cascabel aprovechando su exquisita abundancia. Había que detener el exterminio. Con el concurso de sus pobladores, orgullosos de su pasado y tradiciones, en 1987, Xochimilco fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, iniciándose el proyecto Rescate Ecológico de Xochimilco. Actualmente, las aguas del lago son tratadas y regresadas al mismo libres de contaminantes. La lucha por controlar el lirio es infatigable. Se construyó un centro de educación ambiental y existe otro de investigación sobre la fauna local que pretende que ésta vuelva a ser abundante. Una forma de darnos cuenta que algo se está logrando es el incremento en el número de aves en el lago. Cada vez son más las aves migratorias que lo visitan, como estos patos canadienses que, escapando del frío invernal, encuentran refugio y alimento en las aguas. Asimismo, han aumentado las que lo habitan permanentemente, como la gallareta, que encuentra los recursos necesarios para hacer su nido.
Abundan diversos tipos de garzas que con su figura y su vuelo enaltecen el paisaje. El lago provee y cada tipo de ave se las arregla para obtener alimento. Hay quien sale de pesca o quien va de cacería. Otras que en grupo comienzan el día con un buen plato de cereal. O quienes se atascan ahora que hay lodo, pero eso sí, sin mancharse el plumaje. U otros que sí se lo manchan, pero que es impermeable. No, ya no es lo que era antes, cuando Xochimilco podía surtir de legumbres a toditita la ciudad. No, ya no. Pero el nombre no nos lo quitan. Xochimilco, del náhuatl Xochitl, flor, y mili, campo cultivado. Aunque también llega mucha de fuera, las chinampas continúan produciendo flores en gran cantidad para su venta en los diversos mercados de flores que hay en Xochimilco. No creo que haya otro lugar en el mundo que ofrezca la cantidad y variedad de plantas con flores que se expenden aquí. Pero no solo las personas son atraídas a este lugar. A las flores, de hecho, les interesan más otro tipo de visitantes. Parece más una relación de complicidad entre ellas y los animales que las visitan en busca de dulzura y que inconscientemente las ayudan a la reproducción. Quizás el más eficiente obrero de la polinización es el colibrí. Especializado en flores alargadas, busca afanosamente en ellas el néctar. De su pico, tan grande como el resto del cuerpo, saca una lengua con la que a manera de popote succiona el néctar. El colibrí depende por entero de la dulzura de las flores. De ellas obtiene azúcar y por lo tanto la gran cantidad de energía necesaria para realizar sus funciones vitales. Estos pajaritos son en realidad una máquina que la naturaleza ha creado para volar. Su pequeño cuerpo es una masa de potentes músculos que le permite aletear hasta 60 veces en un segundo.
es necesario retardar 100 veces su movimiento para poder distinguir sus alas con alguna claridad. Gracias a que sus alas pueden tener movimientos reversibles, pueden quedar suspendidas en el aire o volar hacia atrás, cosa que ninguna otra ave puede hacer. Para el colibrí, todos los días son una lucha constante para sobrevivir. Pero al igual que él, todos los habitantes de Xochimilco libran, junto con nosotros, una última batalla por su supervivencia. Así es la vida.